Luchas por el reconocimiento en narrativas de jóvenes universitarios es el título del proyecto de tesis doctoral de una de las talentosas estudiantes del doctorado interinstitucional en educación, adscrita al énfasis en lenguaje y educación, Yuri Andrea Castro Robles. Ella es nuestra invitada de hoy. Les cuento que Yuri Andrea es magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, sede de Bogotá, y es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es docente y directora de proyecto en la Universidad Antonio Nariño, sede de Bogotá. Profesora Yuri, gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de la UD Estéreo. ¿Qué nos puede contar del origen de su propuesta investigativa? ¿Cómo se gesta su proyecto de tesis doctoral? Buen día, Gerardo, y buen día a toda la audiencia de la UD Estéreo. Muchas gracias por la invitación y por abrir estos espacios para compartir mi experiencia investigativa. Bueno, les cuento que mi proyecto Luchas por el reconocimiento en narrativas de jóvenes universitarios, bajo la asesoría de la doctora Marieta Quintero, surge en mis prácticas como docente universitaria en el campo del lenguaje. En mi labor como profesora he podido acompañar espacios que me han permitido dos cosas. Primero, comprender el esfuerzo que hacen las y los jóvenes por alcanzar sus proyectos de vida. Y segundo, visibilizar cómo ciertas situaciones de menosprecio que sufren en sus cotidianidades pueden ponerles en una situación de vulnerabilidad. De ahí que surja mi interés por saber con profundidad qué es lo que sucede cuando un joven o una joven es sujeto de menosprecio, indiferencia o maltrato. Esto es, ¿qué acciones devienen de estos menosprecios? Devienen luchas, devienen acciones de resistencia, devienen violencias. ¿Qué es lo que pasa cuando los jóvenes universitarios son sujetos de menosprecios? ¿Por qué cree que es importante hacer una tesis doctoral sobre el reconocimiento en jóvenes universitarios desde la perspectiva de sus narrativas? Bueno, este proyecto de investigación resulta importante por varias razones. La primera, porque nos permite la comprensión de las y los jóvenes como sujetos situados en el mundo, esto es, sujetos activos, capaces de transformar, de construir y construir sus realidades. La segunda razón es que la comprensión de estas realidades también nos pone de cara frente a aquello que aún no han podido expresar estos sujetos, y es las afectaciones sociales y las violencias a las que son sometidos en su cotidianidad, y no lo han podido hacer porque estas situaciones han sido normalizadas. Esto pues nos lleva a comprender que cuando los jóvenes no gozan de reconocimiento, pueden convertirse en sujetos menospreciados, silenciados, lo que los lleva a sentimientos de angustia, de furia, a luchas por el reconocimiento o incluso a actos de violencia. Y finalmente, porque en esta investigación se resalta el papel de las narrativas, ya que es desde el lenguaje como los jóvenes pueden, por un lado, hacer un ejercicio reflexivo de lo que ha sido su vida, de lo que es su cotidianidad, pero también hacer una reflexión de su relación con el otro, de cómo es el otro el que se convierte en un obstáculo o se convierte en un apoyo que me permite el alcance de mis expectativas de vida. En este sentido, esta investigación está situada desde un marco político, desde un marco ético y desde un marco social. Para finalizar, ¿qué nos puede contar de los objetivos del proyecto y cuáles son las principales expectativas con la investigación? En cuanto a los objetivos del proyecto, estos buscan, como ya lo he señalado, comprender en narrativas de jóvenes universitarios sus experiencias de menosprecio y el lugar que en ellas ocupan las luchas por el reconocimiento. De ahí que surjan interrogantes por qué pasa con estas luchas por el reconocimiento, qué lugar ocupan en ellas los menosprecios que narran los jóvenes y cómo esto se ve en el campo de lo moral desde la teoría que nos propone Axel Honneth en Luchas por el reconocimiento y desde lo político, desde lo que nos propone Nancy Fraser con la redistribución. De ahí que mi propuesta de investigación busque pensar las juventudes y la educación desde una filosofía política y moral.
En cuanto a mi problema de investigación, pues básicamente lo que se busca es desarrollar una tesis fundamental, y es que los jóvenes tienen unas experiencias de menosprecios y que estas experiencias generan unas acciones que pueden estar dadas por luchas o por resistencias, pero que también pueden llevar a violencias. Y estos lugares donde se dan estas luchas o estas violencias son la familia, la sociedad y el Estado, que es lo que nos propone Axel Honneth. Entonces, de lo que se trata es de que en el encuentro, en el diálogo con las y los jóvenes, podamos develar las narrativas de menosprecios y las narrativas de reconocimiento que se dan en el ámbito de la familia, la sociedad y el Estado. ¿Qué se espera con esto? ¿Cuáles serían los alcances? Pues consideramos que el análisis de la relación que se da entre el menosprecio y las luchas por el reconocimiento nos pueden permitir una comprensión mucho mayor de esos asuntos que nos ocupan en tanto académicos, en tanto docentes y en tanto profesores, que son las juventudes, la educación, la justicia, y todo esto pensado desde poder aportar procesos emancipatorios, en este caso en un ambiente universitario, pero procesos que están pensados especialmente con jóvenes que presentan situación de riesgo, que a veces no han sido contempladas o que no han sido lo suficientemente analizadas, y de eso da cuenta mi análisis de antecedentes. Realmente no todas las situaciones de menosprecio, de vulneración, de sensibilidad moral han sido lo suficientemente estudiadas. Entonces consideramos que resulta muy importante pensar en estos jóvenes y en estas jóvenes que aún siguen silenciadas y que desde su cotidianidad tienen mucho para contarnos. Muchas gracias a Laude Estéreo por la invitación, muchas gracias a toda la audiencia por estar ahí siempre conectados con la emisora de la Universidad Distrital. Espero que lo poco que les compartí de mi trabajo de investigación aporte quizá para abrir nuevas posibilidades de análisis e interpretación en el campo de las juventudes, especialmente de las juventudes universitarias. Les deseo a todos y a todas una feliz tarde.